Aquí están bailando. Aquí los está dirigiendo el líder. Allá está el coreógrafo. Aquí está el videógrafo. Estoy casi seguro de que usted en algún momento de su vida tiene que haber visto a estos niños bailando. Estos niños que ustedes están viendo son de Uganda. Y son niños que fueron rescatados de la calle, de padres que los dejaron abandonados o quedaron huérfanos o pertenecientes a familias en condición de extrema pobreza. Alguien en algún momento tomó la decisión de iniciar una fundación para rescatar a estos niños a través del baile, de devolverles la esperanza, de darles una nueva oportunidad cuando su único destino, su único futuro era vivir en las calles pidiendo limosnas o cosas muchísimo peores. Así que hoy nos encontramos en Uganda, específicamente en Masaka, para ir en búsqueda de la persona que inició con todo este proyecto y de los niños que, si no los han visto por ahí por redes en alguna parte, espero que ahorita podamos tirar unos pasos con ellos. Acompáñenme a ver cómo la música, cómo el baile y cómo la buena intención de una persona le está cambiando la vida a decenas o cientos de niños e inspirando a miles de personas en el mundo. Amigos, nos encontramos en los cuarteles centrales, se podría decir, en la casa de Masaka Kids Africana. Aquí estamos con Suna, que es el creador de todo esto, quien hace muchísimos años tomó la decisión de cambiar la vida de muchos niños porque él era parte de estos niños de la calle. Más adelante vamos a ir conociendo toda la impactante historia. How many kids do you have here right now? We have 35 kids. 35 kids. Yes. All these kids that we are seeing here Yes. in back. Yeah. Esta casa me cuenta que tiene 4 meses que la tienen en proceso, la van construyendo para vivir con todos los niños que van rescatando, y no lo atrasamos demasiado porque ahorita van a grabar un baile, entonces vamos a poder ver el detrás de cámara. Este, por lo que veo, va a ser DJ, no hay quite, el DJ del team. You like the DJ? Yes. Qué lindo. Yes, very good. You are very good. Llegó el otro DJ y allá tienen la guitarra. Pero vean, se mete en el papel como si estuviera realmente tocando música. Very DJ Momad. Qué estilo y qué confianza. Realmente esto les tiene que dar seguridad, realizar lo que realizan. Y todo se mete en el papel, vea. Yes. Do you like Shakira? Do you know any song of Shakira? Sing me one. Samina mina, Waka waka. samina mina samukaliwa. Eastern for Africa. Oh, very good. And you can dance that song? Dance it. Show me. Show me how can I do that. Samina mina, waka waka, samina mina samukaliwa. Samina mina. Tienen una coreografía la canción. La recuerdan a la perfección. Eastern for Africa. Amamela makome, digi digi bamba from east to west. Digi digi bamba. Yes. Very good. You are very good. Llegaron los tambores y todo. Ahora sí se va a armar la música aquí. Hay un contexto detrás de tantos niños abandonados y de tantos niños en condición de calle por aquí del que yo no tenía idea. Y es que resulta que Uganda es uno de los países con uno de los índices de VIH, de SIDA, más altos de todo África. Se estima, según estudios oficiales, que el 5% de la población tiene VIH. Pero estos son los casos reportados. Imagínense todos los no reportados. Y me dicen que aquí en Masaka, muchos de los niños que están aquí en esta fundación perdieron a los padres porque murieron de VIH, de SIDA. Justamente tuvimos la suerte de que hoy tienen programado grabar un TikTok, un video para redes sociales, que las redes sociales han llevado a estos niños a concursar y a bailar en diferentes países. Se han hecho muy virales con sus bailes. Entonces hoy vamos a ver cómo los hacen. Why did you create Masaka Kids? How start all of this? Natandikawo Masaka Kids Africana nga nsinziira ku lugero lwange wajje nava nga ngezaako okwagala kulaba nti obulamu bw'abaana
obwefaananyiza ku bwange bwe nayitamu nga ndi muto nga n'abaana bayita mu mbeera nga gye nayitamu nga saagala babeere mu mbeera nga gye nayitamu, abali mu kubonyaabonyezebwa eyo munda be tutamanyi oba ensi beetamanyi. Aprovecho para contarles algo que nos pasó, y es que recién veníamos llegando, a pesar de que hace muchísimo tiempo nos contactamos con el líder para poder venir. Recién cuando veníamos llegando tuvimos que tener una conversación como de 1 hora para poder grabar este video, porque él estaba como muy cerrado a que nosotros grabáramos, con poca confianza, y lo entiendo. Me cuenta que diferentes personas han venido a grabar y utilizan las tomas de los niños y los bailes de los niños y toda la historia para pedir que donen, pero a links de otra gente, o sea, a links que benefician al que graba, no a los links oficiales para apoyar este proyecto. Entonces, pues la verdad no traté de convencerlo para que no se viera tan raro, sino que simplemente le comenté que grabamos diferentes proyectos como estos alrededor del mundo, que si le parecía, pues lo podíamos mostrar, y si no, no había problema. Y aquí estamos. Accedieron, y obviamente les voy a dejar los links oficiales de ellos en la descripción. Hay toda una producción detrás de los videos, a pesar de que se ven sumamente simples, incluso de que se ven muy humildes. Vean dónde se graban. Esto también nos sirve a nosotros de inspiración. Muchas veces creemos que ocupamos una mansión, el mejor lugar, el mejor spot, y vean estos niños, van a grabar aquí en... We shake the world in the name of Lord. We are the stars of Africa. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. We are Masaka Kids Africana official. Yes. All the time. Very good. Lo que les decía, esto es inspiración. Hay toda una dirección detrás. El líder me contaba que traen el vestuario, le podríamos decir, para separarlos del fondo. Que si el lugar donde van a grabar, por ejemplo aquí, es café, entonces se cambian la ropa para que no sea café, para que resalten del fondo. Además, hay un videógrafo que tiene una cámara de calidad, está el parlante, y él es el coreógrafo. Es como el hermano mayor. Él es de la primera generación que rescató el señor hace 15 años. Fue de los primeros rescatados. What was the future like for children in Masaka before the foundation of Masaka Kids? Nzikiriza nti singa abamu bali ku street, example nga tulina omwana yafiiriddwa maama we ne taatawe mu mwaka gwe gumu, nzikiriza kati omwana oyo obulamu bumunyiga, ng'ekyokusalawo ekisinga kugenda ku street kunoonya kyakulya, oba be b'osanga nga akola emirimu egitali gijja asobole osevinga obulamu, b'osanga ku street ng'atunda byakulya, bamukozesa emirimu egitali gijja, osanga singa kati beebo eyandibaddemu, weekanga nga bali mu mbeera etali nto. Él es NASA. NASA, how do you learn the movement and the choreography? How do you learn and how do you teach to the kids? That's a good question. As I understand that you have spent some good years in the foundation, so we go becoming that. As you know, experience is the best teacher. So we get involved in the activity. You understand? So as the years come, I become the moves. So when they bring as in the song, I just hear to it. I just bring the move that this one can move with the song. So you hear the song, Yes. and you imagine the movements. Yes. Oh my God. So this choreography that we are going to see, you teach them this choreography. Me with my colleagues, some are coming from school. Ok, ya va a empezar esto. Este es el detrás de escenas. Aquí está el encargado de la música. Aquí está el coreógrafo, el videógrafo, que también es un hermano. Es alguien rescatado. Y aquí están las superestrellas. Que de hecho hay una superestrella entre ellos. Ahorita les cuento. All the time. We are the stars. Yo. Hey, hey. Apalachi. ¡Qué talento el de estos niños! Yo creo que yo nunca me voy a mover así. Vean, ahí entró el director. Yo creo que le pasaron por encima a un chiquito. Él los va dirigiendo, les va diciendo que hay que cambiar, que hay que hacer mejor. Do
you think that dance has an impact on children's self-esteem and happiness? Okuzina kisooka kubawo okubeera abalamu bulungi baba omubiri gwabwe buli ssaawa guba gukola physicals era okuzina kulungi gye bali because kubawa connection kubawa emikwano mu nsi ez'enjawulo era okuzina kulungi nzikiriza kusevinze n'okusoma kwabwe mu ngeri y'enjawulo eri abantu abadonatinga abantu abakkiririza kale kulina bingi nnyo kwe bikyusizza eri obulamu bwabwe era kuleeta essuubi mu biseera byabwe by'omwezi. Vean esta otra coreografía que se están tirando. Todos totalmente coordinados, se saben todo de memoria, no tienen ni que ordenarlos. Oiga la música. ¿Qué sabor? ¿Será que con eso se nace? Yo siempre me he preguntado. Eso se debe traer en la sangre. Vea, están bailando música en español. Una salsita. Ok. Me hace mucha gracia porque cuando uno los ve, se ven todos tranquilos. Se ve como un chiquito que no es inquieto. Y cuando se desatan a bailar, ojo. Hasta el perro se metió. Ese no es Vele. Me parece, sí, un cantante, no sé si es colombiano. Ese sí es colombiano. Sonando aquí en Uganda. Reunión. El líder es el que los dirige, los acomoda, les habla, todo. What do you tell to the kids? I think to feel the vibe, to enjoy the vibe, get the music to be your friend. Okay. Be the friend of music, music to be your friend. Okay. Then you get Like feel the vibe. music. Yeah, feel the music. Music be your friend, and you friend of music. Ready? Yes. Ready? God is good. All the time. God is good and God is better. Wow. Okay. Now retreat. Okay, tugende. Ghana. Me parece que aquí simplemente se arrimaron al patio a alguien a grabar porque allá acaba de salir la señora a ver qué era el escándalo que había afuera de la casa. ¿Se imaginan estar uno tranquilo, salir y que estén grabando un video musical en el patio? Pero aquí es como muy normal, probablemente ya los conocen también. Aquí están bailando, aquí los está dirigiendo el líder, allá está el coreógrafo, aquí está el videógrafo, la música. No pareciera todo el trabajo que lleva detrás. Hasta Firulais quiso robar cámara. La gasolina los enloqueció. Ok, los prohibidos. Claro que sí. Qué ritmo tienen, qué sabor. Vean al líder disfrutándolo. Show me some movement. We are going to start like this. Ta. You want Samina Mina? Yes. Diablo, qué difícil, me la pusiste. Me va a enseñar el de Shakira. Ta. No, Ok. Moviendo la cadera. Ok. Ta. no, even the hands. Es que es un profesor. Yes. Debe estar muy decepcionado de mí. Ok. 1, 2, 3, let's go. Samina Mina, eh. Now we are going to the next move. You do. El siguiente movimiento. Ta. Ok. No. Ay, papá. 1, 2, 3, let's go. Ok. Start now. From the top. From the top. Ok. 1, Ya me olvidó. 3, let's go. That's good. We can start with that. Yeah, and you finish, okay? Porque si no se nos va el día y no voy a aprender. Okay. El siguiente baile va dedicado a la Shakira. Es tu Shakira. Samina Mina, 1, 2, 3, let's go. Samina Mina, eh. Yeah.
son maestros del baile, amigos. How do you see the future for these children now? Future y'abakulu bano ndaba future ya baganda bangu babana bange ndaba nga ntanga kusinziira wa obulamu bwabwe gye bwatandikira nakati wawe buli buwe essuubi okugeza bwe baba nga bano abaana bafuna omukisa ogutuuka ku Lamine Yamal oba ku Konde oba ogugenda ne guperformingirako mu Barcelona olabanga ebiseera byabwe by'omu maaso ebiseera byabwe kati byawukana n'ebiseera byabwe by'emabega kuba ebiseera by'emabega tebaalina ssuubi n'ekyokulya tewaali talina na ssuubi ligenda ku ssomero naye kati olaba asoma akeera ku makya n'agenda ku ssomero n'akomawo ng'asuubira ekyokulya kitaliwo biseera by'emabega. De hecho, amigos, les quiero contar algo muy especial acerca de Prince Africa Mr. Masaka, right? Yes. Y es que realmente es una superestrella. Cantó en el Camp Nou, lleno por completo el estadio del Barcelona. Estuvo con Lamine Yamal y todos estos jugadores. Él tiene sus propias canciones, sus propios bailes, hace su propia música. Está en el camino a ser una superestrella en África y puede llegar a ser una superestrella en el mundo. Y me cuenta el líder, que le llamo así porque se me va el nombre. Siento que estoy hablando como el líder del juego del calamar. Me cuenta... Yes. Welcome to my city. Habibi, Habibi. Enjoy my city. Yes. Habibi, Habibi. Welcome to my city. Habibi. Vean qué espíritu. Enjoy my city. Oh, cameo, cameo, cameo. Enjoy, enjoy. Enjoy. Everybody enjoy. Cameo, cameo, cameo. Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy. So we got my mom. I'll show you all my moves. Dance moves in my hood. Dance butter in my hood. Let's go. Come again. We meet again. This is the fun party party. Oh my, we meet again. So we dance and enjoy. Habibi, Habibi. Welcome to my city. Habibi, Habibi. Enjoy my city. Habibi, Habibi. Welcome to my city. Estos son los coristas. Habibi, enjoy my city. Everybody say. Les contaba, amigos, que el sueño o la idea que tiene el líder es que alguien como Prince Africa se vuelva realmente una super estrella, y ya que él viene de este contexto, él fue un niño rescatado, igual que todos los que están aquí, que él impacte la vida de miles de niños más de los que puede el líder, porque imagínense, una superestrella pues consigue muchísimo dinero y va a apoyar fundaciones o escuelas o medicina para todos estos niños de Uganda. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video principalmente dedicado a cómo la intención de una persona puede cambiar la vida de muchísimas más. Aquí estamos hablando de 35 vidas, 35 niños rescatados, que a través del baile, de lo que acabamos de ver, es la forma en la que esta persona logra sustentar, mantenerlos a todos. Imagínense, no crean, si mantener uno o dos es difícil, imagínense 35, todos con educación, todos con medicina, etcétera. Increíble la historia de este lugar. Por supuesto, les voy a dejar todos los enlaces oficiales en la descripción si quieren apoyar, si quieren leer más, si simplemente quieren ver el contenido, compartirlo o lo que sea, se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy bailó con los Masaka Kids de Uganda. En la descripción les voy a dejar las nuevas páginas oficiales reales de estos niños, para que ustedes sepan si los quieren contactar o ver o apoyar o lo que sea. Habibi, Habibi, welcome to my city. Habibi, Habibi, enjoy my city. Habibi, Habibi, welcome to my city. Habibi, Habibi, enjoy my city. So cameo, cameo, enjoy, enjoy. Cameo, 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 enjoy, enjoy.